Y Dios bendiga al grupo de alabanza que se esfuerza, llega desde muy temprano, hermano, para ensayar y han sido de gran bendición. Y aunque a veces tenemos errores, pero Dios nos va perfeccionando, y también ha sido una bendición este grupo para la iglesia. Amén. Hermano, hoy vamos a hablar de un tema muy especial y particular. El título de este tema se llama La bendición de la tribulación. ¿Lo podemos repetir? La bendición de la tribulación. Dígaselo a su compañero de al lado. La bendición de la tribulación. Amén. Y yo creo que más o menos ya nos damos idea de lo que vamos a hablar. Pero volvemos al versículo base en este día. Decía el paciente Job, él escribía, hermano, inspirado por el Espíritu Santo. Nos dice en el versículo 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y más adelante en el versículo 5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hermano, dice la palabra de Dios, podemos ver cómo la palabra de Dios nos recuerda que a pesar de que nosotros como humanos pensemos que tenemos toda una vida por delante o que tenemos mucho tiempo por delante, pero la palabra de Dios dice que el hombre es corto de días. Hermano, no hay nada que tú y yo podamos hacer para alargar ese tiempo. Aún en este siglo XXI, con todas los avances científicos, tecnológicos, los especialistas, las vacunas, bueno, toda la medicina, no hay nada, hermano, que el hombre pueda hacer para agregar un día más a lo que Dios ya estableció en nuestra vida. Dice la palabra de Dios también en el Salmo 103 que el hombre es como la hierba en sus días, son sus días, florece como la flor del campo, pasó el viento y por ella pereció. Dice, ¿qué pasa, hermanas? Bueno, ¿cuánto durarán estas flores? Pues como 8 días así más o menos todavía. Y el Señor nos compara a estas flores, dice: así son los días del hombre, cortos, pequeños. El Señor ya ha puesto un límite y no podemos hacer nada para aumentarlo. Y es por eso, hermano, que es importante que sepamos vivir sabiamente. Es por eso, hermano, que tú y yo podamos caminar. Ese corto tiempo que tenemos aquí en la tierra va a determinar, hermano, una eternidad, ya sea en la presencia del Señor o en el infierno. Este periodo que tú y yo tenemos, esta oportunidad que el Señor nos da, hermano, es corta, pero es tan valiosa que determinará en dónde pasaremos la eternidad. Y ¿sabes qué, hermano? Que no es por nuestras obras, porque por gracia somos salvos. Amén, hermano. Por fe es que somos salvos, porque hemos creído que la sangre de nuestro precioso Señor Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado. Amén. Hermano, eso era para que le diera un aplauso al Señor. No hay mejor noticia que esa. No hay ningún milagro mejor que el de pasar una eternidad con el Señor. Y Job, hermano, nos da aún más detalles de la vida que tiene el hombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice que es también hastiado de sinsabores. Una vida, hermano, en donde por más que tú y yo querramos, no estamos exentos de dificultades. Por más que tú y yo tratemos de hacer las cosas bien o de que nos vaya bien, va a haber momentos en la vida donde pasaremos dificultades. Habrá momentos, hermano, donde dirían por ahí, ya no siento ¿qué dicen? Lo duro, sino lo tupido. Cuando venimos a ver una y otra y otra y otra y otra y no sabemos y no sabemos cómo es que vamos a
a superar esas pruebas. Mucha gente, hermano, llega a la vida, llega a una vida cristiana pensando que por creer en Cristo ya se acabaron todos los problemas. Mucha gente piensa que por creer en Cristo ya me va a ir bien en mi trabajo, ya me va a ir bien en mi matrimonio, ya me va a ir bien en mi negocio. Eso lamentablemente mucha gente piensa. Pero la palabra de Dios dice, el Señor nos dijo que dijo, en el mundo tendréis aflicciones, en el mundo tendréis tribulaciones. El mundo, hermano, del cristiano está lleno también de sufrimiento. El mundo del cristiano es hermoso, pero también es un mundo donde el Señor nos prueba con fuego. Es una vida, hermano, también muchas veces de sacrificio. Es una vida, hermano, de tal vez de no entender por qué a otros les va mejor y no tienen a Cristo en su corazón, y yo que quiero hacer bien las cosas no me sale nada. Pero Dios, dice la palabra de Dios, quiero que leamos primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y cómo termina? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra de Dios, nos escribe el apóstol Pedro, dice: sí, hermanos, después de que hayáis padecido mucho tiempo, ¿qué dice la palabra de Dios? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Pero ¿qué va a hacer ese padecimiento? Nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer en el Señor, nos va a establecer en el Señor. Y es por eso que el apóstol Pedro terminaba y decía: a Él sea la gloria y sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Amén. Las tribulaciones, hermano, son una bendición en nuestra vida. Las tribulaciones son el vehículo que el Señor utiliza para acercarnos más a Él. Las tribulaciones es cuando verdaderamente nuestro orgullo, nuestras ocupaciones y nuestra vida muchas veces se detiene para poder conocer más a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido tribulaciones? ¿Algún problema en el trabajo, en la familia, de salud? Y sí o no, hermano, cuando todo nos va bien, tenemos salud, nos va bien en el trabajo, a veces no tenemos tiempo de hablar con el Señor. Ya me levanté, voy rápido, hago esto, hago lo otro, llegó la noche y así va un día tras otro, tras otro, tras otro. Pero de repente llega la prueba y nos hacemos tiempo. Nos hacemos tiempo para arrodillarnos delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame en esta necesidad, ayúdame en esta situación. Es por eso, hermano, que las tribulaciones, como lo dije, es el camino que nos lleva al Señor, nos guste o no, nos guste o no. Y hoy vamos a leer un capítulo de la palabra de Dios, libro del apóstol Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 26. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 26. Y puedes seguir glorificando a Dios. Amén, aleluya. Amén. Capítulo 8, versículo 23 al 26. Amén.
¿Quién se puede poner de pie y leernos en este día fuerte? O vamos a pedirle al pastor Gumercindo que nos lea en este día. Amén. Libro de Mateo capítulo 8 versículo 23 al 26. En la barca y sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó el mar en tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Que Dios bendiga al pastor Gumercindo. Amén. Vemos en este capítulo, hermano, dice la palabra de Dios, leemos cómo es que los discípulos entraron a una tormenta que ellos no se imaginaban, porque dice la palabra de Dios que de repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero antes de entrar de lleno a este versículo, vamos a ver el contexto de este versículo. Hermano, el capítulo 8 de Mateo es la finalización del Sermón del Monte. Todos recordamos el Sermón del Monte. Un sermón largo, pero lleno de bendiciones, donde Jesús tuvo que, yo no me imagino, hermano, cómo Jesús, siendo hombre, hablaba ante miles de personas. Imagínense el esfuerzo que debió de haber hecho el cuerpo humano de Cristo para poder hablar todo el sermón del monte a tantos miles y miles de personas. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, capítulo 8, si usted lee los títulos del capítulo 8, Cristo termina en el capítulo 7 con el sermón del monte, y después dice el versículo 8: Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús habla acerca de seguirle. Y es entonces cuando llega a la barca. Es entonces cuando él decide cruzar el mar de Galilea e ir al otro lado. Así que creo, hermano, que tú y yo nos podemos imaginar el cansancio de Jesús, porque al menos en este evangelio a mí me sorprende cómo es que va una tras otra. No, en ningún momento dice: y Jesús se sentó a comer y a descansar. No. Y cuando descendió, la gente le seguía y le dijo: Señor, sáname. El centurión le dijo: Señor, si, aunque no vaya, solamente di la orden y yo sé que se va a hacer. Y el Señor da la orden y el siervo sana. Llega a la casa de Pedro, ve a la suegra que está mal y la sana. Sale, le empiezan a preguntar, y él continuamente en su ministerio va trabajando. Recordemos, hermano, que el ministerio de Cristo duró 3 años. Pero ¿cuántas obras debió de hacer Cristo para tener todo este material? Y todavía uno de los apóstoles escribe: si yo escribiera todo lo que hizo Cristo, no alcanzarían los libros en la tierra. ¿Cuánto trabajaba nuestro Señor Jesucristo? Y es entonces cuando se nos presenta esta situación, hermanos, en la Biblia. Es entonces cuando Cristo sube a la barca con todos sus discípulos, y dice la palabra de Dios que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Hermano, el mar de Galilea es un mar pequeñito. No crea que es como el Océano Pacífico o el Golfo de México. No. Es un mar pequeñito que mide 12 kilómetros de ancho y 20 de largo. En realidad se ve al otro lado lo que hay. No es como que se pierda el mar en toda esa longitud. No, se ve lo que hay del otro lado. Era algo que los discípulos, era una acción
que pudiera ser insignificante cuando Cristo les dijo: súbanse a la barca y vamos del otro lado del mar. Pero de repente se alzó una gran tempestad. De repente los vientos empezaron a trabajar, y dice la palabra de Dios que el agua hundía en la barca. ¿Cómo ha de haber sido, hermanos, esa tempestad? Que el apóstol Marcos dice en su original que era como un huracán. De la nada se alzó un gran huracán, una mega tormenta. Y entonces, hermanos, ¿había gente experta en la navegación en esa barca? Sí. Pedro era un gran pescador, su hermano también, Andrés. Había gente que toda su vida se la pasaba pescando en el mar, que lo conocían a la perfección, que conocían cómo navegar, que conocían qué hacer en caso de una tormenta. Pero esta tormenta era tan grande y tan repentina que aún los expertos no supieron qué hacer. Aún los más capacitados dijeron: nos vamos a morir. Y sí o no, hermano, a veces así viene también la tempestad a nuestra vida. Un día estamos bien y al segundo, al momento o al otro día, sin saberlo, una llamada con un diagnóstico cambia toda nuestra vida. Un despido nos hace tambalear. Una notificación de embargo, decimos: ¿qué vamos a hacer? No lo veíamos venir, no pensábamos que nos fuera a pasar, pero de la nada, de repente, como dice la palabra de Dios, nos vemos inmersos en esa tormenta. Y en una tormenta que no vemos la solución, que no vemos la salida. Yo creo que Pedro y los demás trataron de agarrar las cuerdas, la proa, el asta, la vela, para tratar de tener el equilibrio, pero no lo pudieron hacer. ¿Y cuál era el cansancio, hermano, de nuestro Señor Jesucristo? No era de que no le importara, pero dice la palabra de Dios que él, ¿qué hacía? Estaba dormido. No porque no le importara, sino porque estaba verdaderamente exhausto, hermano. Ya le expliqué todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. En esos pequeños momentos de irse de un lugar a otro, eran sus únicos momentos de tal vez descansar, medio descansar por ahí. Porque sí o no, no se descansa mejor que en tu casa y en tu cama. Pero la palabra de Dios también, el Señor nos decía que Él no tenía dónde poner su cabeza. Entonces llega la gran tempestad, hermanos. Llega la gran tempestad y dice la palabra de Dios que entonces vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, ayúdanos. Señor, ¿por qué estás durmiendo? Señor, no te importa. Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sales? Y muchas veces, hermano, eso pasa también por nuestra cabeza. Cuando estamos en esta dificultad, en esta situación, y conocemos la palabra de Dios, conocemos la teología. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? Amén. ¿Cuántos tenemos un Dios que hace milagros? Amén. ¿Cuántos tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida? Amén. Aleluya. Y es verdad, hermano, la palabra de Dios es verdad. No es una comparación, no es un lenguaje que quiera enaltecer solamente por hacerlo grande, sino que la palabra de Dios es la verdad. Si Dios dice que es poderoso, es porque Él todo lo puede. Si Dios dice que Él es omnipotente, que Él es omnipresente, es porque Él está en todos lados, hermano. Si Dios dice que Él es omnisciente, es porque Él sabe todo desde antes de la eternidad hasta la eternidad, hermano.
Pero a veces en esa tormenta, en esa dificultad, decimos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no te apareces? Señor, mira mis oraciones. Aquí estoy yo, aquí estoy, te estoy pidiendo. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú lo puedes hacer, pero ¿por qué no lo haces? Todos esos pensamientos nos cruzan por la cabeza, hermano. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Qué es, hermano? Es en ese momento en donde Dios está probando nuestra fe, en donde Dios está obrando verdaderamente. Porque una cosa, hermano, es creerlo aquí en la mente, es leerlo, pero otra cosa es vivirlo. Otra cosa es decir: sí, Señor, yo sé que tú tienes el control. Aunque yo no lo vea, aunque no lo pueda ver, pero sé que tú estás obrando en esta situación. Aunque yo no lo vea y no entienda el por qué, pero sé que tú tienes el control de las cosas. Dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué pasaría? ¿Qué podríamos hacer con una montaña? Moverla. La montaña muchas veces presenta esas dificultades en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que pidamos con fe y recibiremos todo lo que pidamos en oración. Porque dice la palabra de Dios que vivimos por fe y no por lo que vemos. No por lo que tus ojos están viendo en ese momento, hermano. No porque veas la tormenta digas: no, es que de aquí ya no voy a salir, es que de aquí voy a perecer, como dijeron los discípulos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Jesús no hace nada? Cristo estaba ahí. Cristo estaba con los discípulos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que entonces Él se levanta y dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hermano, en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones, como lo dije, tu fe es probada. ¿Cómo se limpia, cómo se purifica el oro, hermano? Con fuego. No hay otra cosa. Cuando el oro es purificado a través del fuego. Y muchas veces, hermano, tú y yo tenemos que pasar a través del fuego, aunque duela, aunque no lo entendamos, para poder ser ese modelo que Cristo quiere para nosotros, para poder ser establecidos, para poder ser edificados, para poder ser afirmados en la palabra de Dios, para poder crecer cada día, hermano. Dijo el sabio Job, ¿qué dijo? De oídas te había oído, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, hermano, el principio del libro de Job, la palabra de Dios nos lo describe como un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre que no había fallado delante de Dios, un hombre que iba hacia la presencia de Dios y aún sin haber él pecado, él le levantaba ofrendas al Señor para agradarle. Decía: por si mis hijos han pecado, y era un hombre recto delante de Dios, tanto que cuando el enemigo llega y le dice: toca la vida de Job, es que Job, el enemigo le dice: es que Job es fiel, es recto, porque tiene todo, pero si le quitas lo que tiene, vas a ver quién es verdaderamente Job. Y Job, vemos cómo sufre tribulación tras tribulación. Vemos que primero le son quitados sus ganados, sus riquezas, después sus hijos, después toda su reputación, después su casa, todo, hasta lo único que no le quitó el Señor, que tal vez hubiera sido bueno que le quitara, la mujer. Porque la mujer le dio el tiro de gracia, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero Job estaba siendo purificado. Job estaba siendo pasado por la tormenta, hermano. Y Job decía: no, Señor, yo no entiendo el por qué, pero mis labios nunca te van a renegar. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Sea el nombre de Dios glorificado, hermano.
¿Cuántas veces, hermano, esa prueba ha sacado muchas veces cosas que no pensábamos que hubiera en nuestro corazón? Las pruebas sacan lo peor de nosotros, hermano. A veces decimos, no, es que yo nunca haría eso, yo nunca pensaría así, yo nunca actuaría así. Y en medio de la prueba es cuando sale verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces sale incredulidad, muchas veces sale, hermano, de nuestro corazón la falta de fe en el Señor. Sale de nuestro corazón orgullo, sale de nuestro corazón incluso blasfemias pudieran salir por la prueba que estamos pasando. Pero ¿por qué a mí, Señor? Pero es necesario que pasemos por esa prueba, hermano. Es necesario que tu vida y la mía sean purificadas por el fuego de la prueba. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tampoco estás solo. Porque en medio de esa prueba, en medio de esa lucha, en medio de esa angustia, el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. El Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y es entonces cuando esas alabanzas que cantamos aquí con mucho gozo: blanco seré como la nieve, puro seré como el oro. Mi corazón, Jesús, te quiere agradar. Pero ¿cómo vamos a agradar al Señor, hermano? Con un corazón puro. ¿Y cómo vamos a ser purificados muchas veces? A través de la prueba y de la tormenta. En este pasaje, hermano, ¿sabes qué salió de los discípulos? Salió incredulidad, salió tal vez enojo porque le dijeron: maestro, sálvanos que perecemos. ¿Qué no ves que nos estamos hundiendo? Yo creo que nadie conocía mejor a Cristo en la tierra que los discípulos. Amén. Ellos habían visto a Cristo resucitar a un muerto. Ellos habían visto a Cristo sanar al siervo de centurión, aunque no fuera precisamente a orar directamente por él. Ellos habían visto a Cristo hacer muchos milagros, prodigios, las palabras que salían de la boca de nuestro maestro, y ellos se maravillaban, y ellos decían, y era tal su creencia en nuestro Señor, que aún cuando Jesús les decía a muchos: sígueme, y muchos decían: es que tengo familia, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, ellos lo siguieron sin importar el precio. Pero llegó la prueba, llegó la tormenta a esa barca, y es entonces cuando salió incredulidad también de su corazón. Pero ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no nos salvas? Nos vamos a morir, ¿qué estás haciendo? Y es por eso que nuestro Señor les dice: hombres de poca fe. La fe, hermano, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor, hermano, nos da una cantidad de fe en nuestra vida. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer tú y yo, hermano? Activarla, ponerla en obra, esa fe. Tú y yo tenemos que tomar esa fe. Debemos de tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Tú y yo, el Señor nos lo pone ahí, pero muchas veces en las pruebas, en las angustias, lo olvidamos. Está ahí al lado de nosotros, pero estamos viendo otra cosa. No accionamos, no tomamos el escudo de la fe para hacer frente a la tormenta. Y es por eso que el Señor Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y es entonces cuando vemos también uno de los milagros en este pasaje, porque dice la palabra de Dios. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 8, versículo 26. Amén. Todos juntos les digo: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar,
y se hizo grande bonanza. Amén. Dice la palabra de Dios que entonces nuestro Señor Jesucristo se levantó y reprendió a los vientos y a la mar. ¿Y qué hicieron los vientos y la mar? Obedecieron. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no hay nada en este mundo, hermano, de lo que Dios no tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Repítelo conmigo: Dios tiene el control de todas las cosas. Díselo al compañero que tienes a tu lado: Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Aún de lo que permite que el diablo haga, aún en eso Él tiene el control. Aún en eso Dios tiene el control por lo que estás pasando. Aún el enemigo, hermano, tiene un poder limitado. Dios tiene un poder infinito. Así que Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Vamos a ver, hermano, cómo la palabra de Dios describe esta característica. Dice la palabra de Dios, primera de Crónicas, capítulo 9, capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra de Dios: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Qué hermoso, hermano, saber que el Señor tiene el control de toda nuestra vida. Que el Señor tiene control de tu vida, de tus hijos, de tu esposo, de tu trabajo, de este país, del mundo entero. Dios tiene el poder. Dice la palabra de Dios: tuyo es el reino, y tú estás por encima de todo. De todo, hermano. No hay algo que el Señor no pueda controlar. No hay algo que el Señor se le escape. No hay algo que el Señor diga: no, es que ahí no me puedo meter, ahí yo no puedo. No. Dios tiene el control de todas las cosas. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, y tú estás por encima de todo, Señor. Y ese es el Dios al que tú y yo adoramos, hermano. Amén. Qué hermoso saber, hermano, que tú y yo, mire, cuando venía para acá, ay, Dios mío, me tardé yo creo el doble, porque la carretera, un camión de peregrinos, y pasábamos uno y seguía otro y otro y otro y otro y otro, y ahí llevan a sus ídolos. Respetamos las creencias, hermano, pero yo decía, sentí tristeza, porque yo decía: la gente se esfuerza tanto, caminan y caminan en el sol, pasan pues muchas dificultades, incluso accidentes, hermano, porque van ahí en la carretera, iba una ambulancia, no sé qué pasó, pero se arriesgan tanto por un ídolo, que dice la palabra de Dios que el hombre toma el tronco, lo talla, le quita las cosas, lo que le sobra, con eso hace una fogata, y cuando termina de tallarlo va y le adora y le dice: tú me hiciste a mí. Y yo decía, ¿cuánto se esfuerzan estas personas por un ídolo que dice la palabra de Dios que tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla? No va a poder hacer nada por ellos. Pero tú y yo tenemos al Dios Todopoderoso como nuestro Señor. Tú y yo tenemos al Señor, al Omnipotente, al que reina por los siglos de los siglos. Amén.
No tenemos, hermano, un ídolo que tengamos que llevar. Tenemos un Dios que dice que en sus manos nos tomará, que en sus alas estaremos seguros. No tenemos un ídolo que tenemos que cargar a nuestras espaldas y tenemos que cuidar que no se caiga, que no se rompa. No, sino que tenemos un Dios que nos cobija con su abrazo. Tenemos un Dios que dice la palabra de Dios para el pueblo de Israel: era nube en el desierto y fuego en la noche, un fuego, un calor que los protegía. Y ese Dios, hermano, ese Dios hace miles y miles de años que protegió al pueblo de Israel en el desierto, en las angustias, en las tribulaciones, cuando eran perseguidos por el faraón. Es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Es el mismo Dios que tú y yo adoramos. Dale un aplauso al Señor en este día, hermano, por favor. Por eso, hermano, a veces leemos las escrituras. Bueno, me pasaba que a veces yo leía y era muy fácil para mí a lo mejor juzgar. Yo decía: ay, esos discípulos, ¿cómo fueron a tener miedo si ahí estaba Jesús? Y a veces eso yo pensaba cuando empezaba a leer la Biblia. Pero vemos que muchas veces cuando estamos nosotros en esa tormenta decimos: Señor, ¿dónde estás? Pero dice la palabra de Dios, Salmo 93, solamente para afirmar esta idea que estamos hablando. Dice el Salmo 93: Jehová reina y se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, Jehová se ciñó de poder. Afirmó el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente, decía el salmista. Nuestro Dios es eterno, hermano. En esta fugacidad que es nuestra vida, en este tiempo corto que estamos aquí, ten en cuenta que tienes al Dios eterno y omnipotente cubriéndote, que tienes al Dios que reina sobre la tierra, sobre el cielo, que tienes al Dios que tiene el control de todas las cosas, cuidándote también a ti. Y es eso lo que quiero que tengamos en cuenta en este día, hermano. Volvemos al libro de Mateo, capítulo 8, y ya vamos a estar terminando en este día. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 26, dice la palabra de Dios que los hombres se maravillaron cuando los discípulos vieron lo que Jesús había hecho. Dijeron: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow!, dijeron los discípulos. ¿Qué hombre es este? Conocían a Cristo, habían visto hacerlo hacer milagros, pero nunca lo habían conocido de esa forma. Tanto que cuando lo hizo y Dios calmó la tempestad y los vientos le obedecieron y las aguas le obedecieron, dijeron: ¿qué hombre es este que aún las aguas le obedecen? Hermano, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, hermano, cuando tú y yo somos metidos en la tormenta? Por eso este sermón se llama la bendición de la tribulación. A veces cuando vemos una tribulación en nuestra vida, sentimos un peso enorme, sentimos que ya queremos salir de ahí, sentimos angustia, desesperación. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay bendición en esa prueba. Hay bendición en medio de la tormenta. ¿Sabes por qué? Porque cuando los discípulos salieron de esa tormenta, vieron a un Cristo que no habían visto. Conocieron otra parte de nuestro Señor Jesucristo que ellos no habían experimentado. Sin esa tormenta, hermanos, ellos no hubieran podido saber o llegar a comprender, aunque sea un poco más, el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Decían: bueno, sí puede sanar, sí puede hacer esto, sí puede hacer lo otro, pero no, aquí esta tormenta seguramente no sé qué pasa. Pero cuando vieron que aún la tormenta le obedecía,
ellos se maravillaron. Y tú y yo, hermano, también cuando somos metidos en la prueba, en el fuego, en la tormenta, mientras estamos siendo purificados, mientras nuestra fe está accionándose, mientras Dios está obrando en nuestra vida, también salimos y vemos una nueva faceta de Dios. El fin último, hermano, de tu existencia y de la mía es conocer a Dios, conocer más y más a nuestro Dios. Y lo he preguntado muchas veces, pero lo voy a volver a preguntar. ¿Tú crees que ya conoces todo de Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y tú y yo somos finitos. Porque Dios sabe todas las cosas, es sabiduría, y tú y yo tenemos una pequeña cantidad, pero Dios quiere que le conozcas. Muchas veces, hermano, a través de la prueba Dios te está llamando al lugar íntimo. A través de la prueba Dios te está llamando y te está diciendo: te extraño, ya no he platicado contigo, ven, acércate a mi presencia. Y hoy quiero que te pongas de pie en este día, hermano. Es una palabra breve, pero creo que Dios está obrando a través de su Espíritu Santo en nosotros. El Salmo 23 dice: aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Es muy fácil decir el Salmo 23, yo creo que la mayoría, si no es que todos nos lo sabemos de memoria, pero cuando estamos en ese valle de sombra de muerte, ay, Señor, ¿sí estás o dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Pero el salmista David decía: bendice, oh alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista David, aunque sentía desfallecerse, hermano, en la prueba, él decía: alma, bendice al Señor. Y dice otro salmo: en ti, Señor, y solo en ti está acallada mi alma, en ti reposo, en ti estoy tranquilo. Por eso cuando venga la prueba, hermano, que la palabra de Dios sea tu auxiliar para pasar por el medio de esa tribulación. Salmo 27:10 promete que aun cuando a mi padre y mi madre me dejaran, Él estaría con nosotros. Mateo 20 al 28 dice la palabra de Dios que Él prometió estar con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él está en medio de su pueblo con nosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Hermano, nuestro Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que está escrito en esta bendita palabra, hermano, todo lo que está escrito, todas las promesas del Señor son verdad para tu vida, hermano. Y que esta palabra sea el aliciente para tu vida en la tormenta. Que esta palabra no escuches a la comadre, al compadre que te dicen: ya, mira, vete a hacer una limpia, es que ya no, salte de ese templo, desde que te metiste ahí no te va bien. No, hermano, haz oídos sordos y escucha la palabra de Dios. Escucha lo que el Señor tiene que hablar a tu vida. Y es entonces cuando tú tomas las promesas de Dios, hermano, y entonces dices: Señor, cuando yo ande en valle de sombra de muerte, yo sé que tú estarás conmigo. Yo sé que bajo tus alas estoy seguro. Yo sé que tú eres esa roca en medio de la tormenta y mi pronto auxilio en las tribulaciones. Jesucristo, hermanos, estaba en la barca ese día. Jesucristo, aunque los discípulos no tuvieron miedo, tuvieron angustia, pero ahí estaba nuestro Maestro presente con ellos. Y es por eso que les dice: hombres de poca fe. Yo me imagino que en otra les decía: ¿creen que los iba a dejar aquí perecer? Estoy con ustedes. Tal vez ellos no lo veían sobre la barca, no sé dónde estaba nuestro maestro, pero no lo podían ver en medio de la tormenta, pero ahí estaba nuestro Señor.
Y ahí estaba para calmar la tormenta y para dar aliento a la vida de discípulos que estaban angustiados en ese momento. Y hermano, yo te voy a decir algo, en este día también aquí está el Espíritu Santo para obrar en tu vida y en la mía, hermano. Yo no sé si estés pasando por alguna prueba, por alguna lucha, por alguna necesidad, por una necesidad, hermano, pero recuerda, hermano, que hay bendición a través de la tribulación. Hay bendición para tu vida en la tribulación, hermano. Serás pasado por el fuego, hermano, te dolerá. También la palabra de Dios nos dice que somos como vasija en manos del alfarero. El alfarero vio que no le gustó lo que había hecho, ¿y qué hizo? Lo destruyó por completo para hacer algo nuevo y mejor. Tal vez estás pasando por ese proceso, hermano, en tu vida. Pero te digo también que en algún momento, si no lo estamos, nos tocará pasar por esa prueba, hermano. Pero el Señor promete estar con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo promete no dejarnos, hermano. Nuestro Señor Jesucristo promete estar en medio de la prueba, aunque tus ojos no lo vean, aunque todo tu ser diga que está pasando en este momento, pero Dios está obrando en ti. Y saldrás de esa prueba, hermano, saldrás victorioso. ¿Sabes por qué? No por tus fuerzas, porque Dios levanta bandera en tu vida, porque Dios es quien pelea tus batallas y Dios es el que te sacará airoso de esa batalla, hermano. Saldrás como una nueva vasija, saldrás resplandeciente y puro como el oro, hermano. Dolerá, sí. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé. Pero ten la confianza y la certeza, hermano, que Dios está contigo, que Cristo está obrando en tu vida, que Cristo está obrando en esa situación. Y ten fe, hermano, acciona esa fe que el Señor te dio y di: Señor, aunque yo no lo pueda ver, pero sé que tú estás obrando en mí. Aunque yo no lo pueda ver, pero sé que tú estás haciendo la obra en mi vida. Y es por eso, hermano, que al principio de esta predicación cantábamos esta alabanza.